Ah, lo pongamos. Ajá. ¿Me prestas su teléfono? ¿Puedes sacar foto?
Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, a ver, estaba preguntando sobre el feriado del día lunes. ¿Ya? Bueno, sabemos lo que se ha comunicado en las noticias y están diciendo que el feriado se está moviendo del domingo al día lunes, ¿no? Bien, eh, como todo feriado, siempre, independientemente de que salga en la prensa, tenemos que esperar una comunicación oficial, ¿ya? Más tarde vas a revisar la página del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Educación a ver si ya tienen la publicación, ¿ya? De todas maneras, ustedes saben que cuando es un feriado nacional se respeta, ¿no? Así que obviamente no va a haber clases. Sin embargo, la comunicación oficial no puedo hacerla hasta que salga la comunicación oficial tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Educación, ¿no? Cuando ellos sacan su comunicación, recién yo también puedo informar sobre cómo se va a tomar los feriados, ¿no? Pero si es un feriado, se va a mover de un día para otro. ¿Ya? Sin embargo, es igual como cuando es el 6 de agosto, podemos decir, no, sabemos que es un feriado, así que seguro que es feriado y seguro que no va a haber clases. ¿Ya? Así que podemos ir adelantando eso. Sin embargo, como decimos, oficialmente no les puedo decir, pero es feriado. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que estábamos viendo la clase de ayer? Ayer nos quedamos en ansiolíticos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Acá. Bien. Creo que terminamos ansiolíticos, ¿no? Sí, terminamos. Nos tocaría hablar de anticonvulsivantes. Bien. Entonces, los trastornos bipolares son trastornos en los cuales eh, las personas tienen un estado mental que va de un extremo al otro
de lo que es la parte emocional, de estar en un estado depresivo extremo en el cual tiene pensamientos de muerte, ¿ya? Y de tristeza y muerte, de golpe se va al otro extremo, de ser alegre, pero eufórico, al nivel de estar saltando, bailando de alegría, ¿ya? Y otra vez, después vuelve al otro estado depresivo, ¿no? Ese es el estado bipolar, ¿ya? Son personas que van del extremo intenso de la depresión al extremo intenso de la euforia, ¿ya? No lo podemos tratar igual que los pacientes depresivos porque tienen periodos depresivos, pero también tienen periodos contrarios, ¿ya? Entonces no los puede tratar de la misma manera. Pero igual son personas con alto riesgo porque los estados depresivos suelen llevar al suicidio, ¿no? Y puede que en algún episodio depresivo se termine suicidando. Entonces necesita medicar a este tipo de pacientes. Para esto solemos usar la carbamazepina y el ácido valproico. Que estas drogas, a su vez, también son anticonvulsivantes, ¿ya? O sea, estos dos, la carbamazepina y el ácido valproico, también sirven para las convulsiones. Por lo tanto, vamos a usar en trastorno bipolar, pero también lo usaremos en pacientes con convulsiones, ¿no? Como pacientes epilépticos o convulsiones aisladas de cualquier otro tipo, ¿ya? La carbamazepina también se ha descubierto que sirve para el tratamiento del dolor neuropático. ¿Se acuerdan? El que les mencionaba el otro día, ¿ya? Que es ese dolor cuando se dañan los nervios, ¿no? Es un dolor difícil de controlar con los analgésicos comunes, ¿ya? Y por lo tanto, pues, necesitamos drogas especiales, ¿ya? Como estas que vemos acá. Bien, entonces para eso se usarían estas drogas. Bien. Contraindicaciones. Bien. Estas drogas pueden afectar la médula ósea. Son mielotóxicos, ¿ya? Igual como cuando hablamos, ¿se acuerdan? Del cloranfenicol, ¿ya? Entonces también son mielotóxicos y por lo tanto hay que cuidar en patologías que tengan que ver con la médula ósea, ¿ya? Como la anemia, por ejemplo, la leucopenia, que como ustedes ven, están primeritos ahí en la lista, ¿ya? Bien, no se usa asociado a otros antidepresivos. Ya han visto que eso fue lo primero que les aclaré cuando empezamos el tema, que entre estas drogas no se pueden combinar. En cuanto al embarazo y lactancia, durante el embarazo produce mucho daño a nivel del embrión y el feto, pudiendo producir la muerte del embrión y el feto o malformaciones. Entonces, cuando dan estas drogas, hay que estar seguro que no hay embarazo. Y una mujer que consuma estas drogas no puede embarazarse. Debe usar algún método anticonceptivo, ¿ya? Durante la lactancia, tampoco, porque pasa a través de la leche y todos esos efectos se pueden producir ya en el niño, ¿ya? Aun cuando el niño lo está tomando, por la leche le va a pasar y va a tener los efectos adversos, ¿ya? Y eso entonces hay que tener cuidado, ¿ya? En cuanto a este grupo de drogas, ¿ya? Bien, en cuanto a efectos adversos, como decía, el más preocupante son la anemia y la leucopenia, ya en algunos casos leucopenias bastante severas, ya que esta droga puede llevar hacia la hipoplasia medular, haciendo que el paciente tenga muy pocos glóbulos blancos y por lo tanto sea muy susceptible a las infecciones. Ese es el efecto adverso más preocupante de esta droga. Los otros, algunos sean incómodos, ¿no? Pero no son tan preocupantes, ¿ya? Bien, puede haber vértigo, muy común, somnolencia, en algunos casos incluso puede llegar a sedarlos, se produce intenso sueño. En pacientes que consumen por largos periodos,
les puse la alopecia. Y eso les cuento que es frecuente. Podemos decir que casi todos pierden el pelo después de unos meses de usar alguna de estas drogas. Ya, diaforesis es sudar excesivamente, pueden tener hipertensión arterial, hipotensión arterial, cualquiera de los extremos. Sin embargo, no son frecuentes estos defectos. A ver, va a haber síncope, que se acuerdan es cuando uno pierde la conciencia por pocos segundos, pero lo recupera rápidamente. La falla hepática, muy rara vez, pero sí es algo que hay que siempre tener cuidado. Puede estar con fiebre, confusiones, cefalea, alucinaciones, diplopía, que es ver doble. Tienen comúnmente movimientos involuntarios, principalmente de los brazos y las piernas. ¿Ya? Verborrea es hablar sin parar. ¿Ya? Entonces, estas personas es como si se le liberase su inhibición y entonces hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Así como los niños, no sé, es que hablan y hablan, así. ¿Ya? En este caso, obviamente, el paciente, a pesar que él está consciente, no puede, sigue hablando y hablando y hablando. Esa es la verborrea. ¿Ya? Peritonitis, que es lo que sube el oído, dolores articulares y estomatitis, y esto es muy frecuente. ¿Ya? Incluso a unos pacientes se les inflama tanto la boca que vamos a tener que cambiar de droga. Entonces hay que tenerlo en cuenta ese aspecto. Cuando suele ser leve al principio, basta con algún enjuague bucal y con eso a veces va cediendo. Sin embargo, en algunos vamos a tener que cambiar estas drogas porque es un efecto que es difícil a veces de controlar. Bien, entonces eso sería las drogas que se usan para lo que es el trastorno bipolar. Bien. Hasta ahí sería. Creo que no me he comido ninguno. A ver, por si acaso. Obsesivo compulsivo. Fue el primero que hablé, ¿no? Sí. Entonces. No he hablado de trastorno obsesivo compulsivo. Ya. Me fui para el otro lado, ahora que me acuerdo. Bien. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno psicopatológico en el cual el paciente realiza una acción de forma continua y descontrolada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunas personas con este trastorno ya se lavan las manos, por decirles, con un jaboncillo y lo botan. A los segundos se vuelven a lavar la mano con un jaboncillo nuevo y lo botan, ¿no? Y a los segundos, esos son trastornos obsesivos compulsivos. Hay diferentes formas de estos trastornos, ¿ya? El cual el paciente, por ejemplo, puede caminar evitando las rayas de los pisos, ¿ya? O de repente, cada vez que escucha un ruido, hacer 3 golpes o zapatear 3 veces, ¿no? O sea, son cosas que hacen los pacientes, ¿ya? Pero las cuales no pueden controlar, ¿ya? Eso es lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Bien, la droga para esto vamos a usar sería la clomipramina. ¿Ya? Esta droga sirve para, están viendo, para el trastorno obsesivo compulsivo, pero también se suele usar en tratamiento del autismo, dependiendo del grado de autismo que tiene la persona, ¿no? Hay personas con grados profundos, en los cuales esto ayuda, pero hay personas en las que el autismo es leve y no necesitan medicación. Y también para la eyaculación precoz, que es un trastorno que tienen algunos hombres, en los cuales cada vez que eyaculan les viene dolor intenso. Ya se ha visto que esta droga funciona en esa situación. ¿Ya? Bien. ¿En qué caso vamos a usar? Bueno, lo que ya saben de todas estas drogas, no podemos usar con ningún tipo de antidepresivo. Embarazo y lactancia, porque puede producir daño a nivel fetal y del recién nacido. El glaucoma lo empeora. Ya han visto que hay varias drogas que no se usan en glaucoma. Y en trastornos convulsivos.
¿ya? Porque pueden generar convulsión. Y aquí, por si acaso, porque siempre aquí tengo ese problema que se confunde, ya no es lo mismo convulsión que compulsión, ¿ya? Si ustedes se fijan, el trastorno que estamos hablando de aquí se llama obsesivo compulsivo, con P, compul, ¿ya? No es convulsivo, ¿ya? No tiene que ver con convulsiones. Compulsivo es que lo hace sin control, ¿ya? Eso les aclaro porque a veces lo confunden con convulsión, que es cuando el paciente tiene esas sacudidas y esos movimientos involuntarios que debe haber, por ejemplo, en la epilepsia, ¿no? Que son convulsiones. Entonces, este es trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Pero esta droga está contraindicada en convulsiones. O sea, pacientes que tienen convulsiones, como pacientes con epilepsia, ¿no? O cualquier otra forma de convulsión, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede desencadenar convulsiones, ¿no? Aquí estaba escrito con la B, es con B chica, pero ya saben que es la misma, ¿no? ¿Ya? Entonces no le podemos dar porque le va a generar convulsiones, ¿ya? Bueno, entre los efectos adversos podemos hablar de taquicardia, palpitaciones, son frecuentes, la hipertensión arterial también, pero estos efectos se controlan con otras drogas. Podemos darle como atenolol, por ejemplo, si se acuerdan, el atenolol no solamente bajaba la presión, sino también bajaba la frecuencia cardíaca. Entonces podemos darle eso para aliviar estos efectos, que como les decía, son frecuentes. Puede generar somnolencia, confusiones, ansiedad, visión borrosa, muy rara vez, pero puede producirlo. Anemilocopenia, ya podemos decir que no es frecuente, pero sí se ven casos. Disminución de la libido, que eso es el deseo sexual, disminuye. Puede haber disfunción eréctil, la eyaculación se puede retrasar, ¿no? Y eso incluso puede servir para los que tienen eyaculación precoz de causa psicológica, ¿no? E interesantemente, fíjense, también puede producir eyaculación dolorosa, pero estamos hablando de personas que no tenían eso, ¿ya? Galactosia y ginecomastia, que ya saben que es cuando produce leche, tanto el hombre como mujer, esto cuando se le crece las mamas al hombre, ¿ya? Bien, esto se suele ver principalmente en pacientes que consumen largos periodos de tiempo, ¿ya? Bueno, entonces, ahora sí, hasta ahí sería que son farmacología psiquiátrica. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bien. Entonces vamos a empezar un nuevo tema que se llama fármacos que actúan sobre la coagulación sanguínea. ¿Ya? Bien. Los fármacos que actúan sobre la coagulación pueden evitar la coagulación, evitar que el coágulo se estabilice o destruir el coágulo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los anticoagulantes. Los anticoagulantes, entonces, son drogas que evitan que se formen los coágulos, ¿ya? Entonces, entre esos tenemos a la warfarina, heparina, fraziparina, enoxaparina y dalteparina, ¿ya? En realidad, todos estos, la fraziparina, enoxaparina y dalteparina, son derivados de la heparina, incluso la warfarina. ¿Ya? O sea, la droga, podemos decir, base, es la heparina. Se lo obtiene
de las sanguijuelas. ¿Conoces la sanguijuela? ¿Alguna vez han visto una sanguijuela? Son unos gusanos que viven en pozas, en lagos, en ríos, ¿ya? Y son chupasangre, ¿ya? Ellos se pegan a nuestra piel, liberan un anestésico para que no sintamos, luego hacen una herida sobre una venita y le meten anticoagulante, de tal manera que así pueden chupar y chupar sangre, ¿ya? De ahí se ha sacado la heparina, ¿ya? Antiguamente, a los pacientes que necesitaban ser heparinizados, se les colocaba sanguijuelas. De repente, si aún les han visto alguna película, ¿no? Pero antes los médicos, cuando se necesitaba hacer anticoagulación, le colocaban sanguijuelas, ¿ya? Bien, de ahí entonces se libera, ¿ya? La warfarina viene en tabletas. Es la única, la warfarina, que viene en tableta, ¿ya? Para vía oral. Todos los demás vienen en frasco ampolla. Se usa para usarse subcutánea, ¿ya? O endovenosa en casos necesarios, ¿ya? Generalmente se usa subcutánea. ¿Ya? La heparina, que la heparina sódica, si bien lo usamos, ya está entrando más en desuso, ya, porque más se suele usar la fraxiparina, que es un derivado un poco más eficiente y con menos efectos adversos, ¿ya? Sin embargo, podemos usar, como decía, todavía heparina que estamos usando, ¿ya? Bien, entonces nos oyen que principalmente su uso es subcutáneo, ¿ya? ¿Qué hacen estas drogas? Evitan que el coágulo se forme, ¿ya? Normalmente cuando uno se hace una herida, la sangre, al entrar en contacto con el aire, se tiene que coagular. Y ese coágulo evita que sangremos, ¿no? Porque va a tapar las arterias, las venas que se han roto. Y el coágulo que se forma evita que eso pase. Además, un coágulo luego se seca formando la costra y además inicia la fase de cicatrización. O sea, la formación de un coágulo es importante, ¿ya? Ahora, sus arterias, de todas nuestras arterias, todo el tiempo sean sometidas a presión. Y podemos ir constantemente, pero en cantidad mínima, o en tamaño mínimo, sus arterias se rompen, ¿ya? Pero es como un tubo sufriese, por decirles, una rajadura. La sangre sigue pasando por ahí, ¿ya? Y no está escapando en mucha cantidad. Entonces, se va a formar rápidamente un coagulito en esa lesión del vaso sanguíneo y se va a reparar. Eso nos pasa a nosotros siempre, ¿ya? Es importante entenderlo para las complicaciones que vamos a ver. Bueno, hay patologías que son producidas por coágulos, ¿ya? La más conocida de todas, tal vez, la embolia, ¿ya? La embolia se debe a que en alguna parte del cuerpo se ha formado un coágulo y ese coágulo se ha desprendido y ha viajado por una arteria. Al coágulo que está viajando es lo que le llamamos émbolo, ¿ya? Entonces, ese coágulo llega a algún punto, vámonos, en una arteria del cerebro, por decirles, entonces se tranca el coágulo y no deja pasar sangre a esa parte del tejido y ese tejido se muere, ¿ya? Puede ser, no siempre es cerebro, puede ser pulmón, corazón, riñón, en cualquier lado, el coágulo puede trancar, ¿ya? Y hacer que esa parte que le estaba alimentando el vaso sanguíneo se muera, ¿ya? Ahora, hay personas que son susceptibles a hacer estos coágulos. Por ejemplo, personas que tengan algunas formas de arritmias cardíacas, personas obesas, personas muy sedentarias, personas que están consumiendo hormonas, que fuman, ¿ya? Y en procedimientos como en cirugías prolongadas, porque estar quietos mucho rato puede generar coágulos. Entonces, en pacientes que tienen riesgo de formar coágulos, le vamos a dar alguno de estos anticoagulantes, ¿no? Eso es para que no coagulen y no nos produzcan infartos o embolias,
¿ya? Entonces, por lo tanto, estas drogas se van a usar, ¿ya? Como profilaxis, están viendo, para las enfermedades tromboembólicas, ¿ya? Como las que les mencionaba, ¿ya? Entonces, vamos a usar para eso, principalmente cuando están viendo en pacientes quirúrgicos que tienen riesgo moderado, ¿ya? Lo que son las endovenosas, por si acaso, solamente se deben usar en paciente hospitalizado, porque, como decía rato, las arterias pues se rajan y el coagulito evita que no sangre, pero si yo lo estoy anticoagulando, esas pequeñas rajaduras no forman coágulo y por lo tanto no cicatrizan. Eso significa que esa rajadura en la arteria va a ir aumentando y aumentando y en un momento pues revienta, ¿ya? Lo cual haría que empecemos a sangrar por alguna parte, ¿ya? Y es importante entenderlo porque sus complicaciones de estas drogas justamente son las hemorragias, ¿ya? Bien. Pacientes que tengan trombosis venosa profunda, ya, más que todo para evitar a que siga formando coágulo dentro de las venas, ya, para evitar las embolias pulmonares justamente, ¿ya? En pacientes que están siendo dializados en la hemodiálisis, ya que en la hemodiálisis la sangre sale hacia una máquina, que es la máquina que realiza la diálisis. Como decía hace rato, la sangre cuando entra en contacto con aire o cualquier otra cosa que no sea el cuerpo, se coagula. Entonces, necesitamos ponerle heparina a estos pacientes para que su sangre pueda entrar a la máquina dializadora y de ahí pueda volver sin formarse coágulos, ¿ya? Y el síndrome coronario agudo, que es cuando un coagulito está trancando una de las arterias que alimentan el corazón, ¿ya? Y para evitar que eso llegue a infartos, ¿ya? Entonces, en esas situaciones usaríamos los anticoagulantes. ¿En qué caso no vamos a usar? Hay personas que son alérgicas y eso es importante. Siempre es bueno hacer una prueba de alergia que se puede hacer con estas drogas, ¿ya? En pacientes que tengan ya de antemano algún trastorno de la coagulación o hemorragias, ¿no? Porque se dan cuenta, si es así, vamos a empeorar ese trastorno y si estuviese con hemorragias, vamos a empeorar la hemorragia porque no vamos a dejar que se forme un coágulo que detenga eso. Si el paciente tiene el antecedente de cualquier tipo de hemorragia en 100 días antes de la administración de esta droga, ¿ya? Por ejemplo, que haya tenido una hemorragia digestiva, no que haya sangrado una úlcera, por ejemplo, ¿ya? Ahí todavía el coágulo se está todavía formando y a veces todavía sigue sangrando un poquitito por unos días y por lo tanto darle una heparina o una fraziparina haría que ese coágulo deje de formarse y por lo tanto vuelva a sangrar, ¿ya? Por ese motivo está contraindicado eso. Pacientes que sufran ACV hemorrágico, eso es el derrame, ¿no? Cuando se rompe una arteria en el cerebro y eso está sangrando. A veces es un sangrado crónico, gotita a gotita, por muchos días, semanas, incluso en algunos casos, ¿ya? Y si damos esto, pues vamos a favorecer a que sangre más y lo vamos a complicar bastante al paciente. Úlceras gástricas, porque de por sí ellas se sangren, entonces imaginen ustedes si damos un anticoagulante. Pacientes que han sido operados de la cabeza, porque puede la herida empezar a sangrar. Si tiene sospecha o sabemos que tiene varices esofágicas. Generalmente los pacientes con enfermedades hepáticas crónicas suelen tener varices de esófago. Y el problema es que estas aves se rompen. Y si está con una de estas drogas, la hemorragia puede ser fulminante, ¿ya? Malformaciones vasculares como aneurismas. Aquí incluso están los aneurismas, solamente que aquí cuando habla de malformaciones se refiere cuando son nacimiento. Si le vamos a hacer algún tipo de anestesia que tenga que ver con la médula espinal, ya que como se mete aguja en el canal raquídeo, ya si está con esto, pudiese seguir sangrando hacia lo que es el conducto raquídeo, produciendo una irritación de la médula ósea, o aumentando la presión ahí dentro, generando daño a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? Bueno, y eso también, anestesia locorregional, es cuando hacemos anestesia
por decirles, para anestesiar solamente el brazo en un nervio, ¿no? O en un dedo, en uno de los nervios que alimenta ese dedo. Ya, esto, pero solamente 24 horas previas. Después de eso, se puede usar. Ya, entonces, ese sería en qué casos no usaríamos estas drogas. ¿Ya? Efectos adversos, como decía, el efecto que es obvio, las hemorragias, ¿no? Siempre hay que estar vigilando al paciente, preguntándole si no hay síntomas nuevos que pudiesen indicarnos un sangrado interno en algunos casos, ¿no? Como dolor abdominal, dificultad para aspirar, que empiezan a aparecer moretes por aquí, por allá. Ya, puede haber anemia, que se vería a un sangrado crónico. A veces son sangrados de a gotitas en el intestino o en el estómago, ya que eso puede llegar a anemia. Pueden generar trombocitopenia, que son plaquetas bajas. Y también, por el contrario, trombocitosis, muchas plaquetas, ¿no? Cefalea, falla hepática, rara vez, prurito, se suele ver, pero con un antialérgico suele ser eso. No estamos hablando, por si acaso, de alergia, sino que el prurito, la droga que se usa para aliviar ese prurito son los mismos antialérgicos, ¿ya? Cuando son por picazones, ¿ya? Hematomas son los moretes en el cuerpo, bueno, y son muy dolorosos, ¿no? Eso es en cuanto a eventos adversos. Pero de estas drogas lo principal es las hemorragias, ¿ya? No se olviden. Bien, cuando se usan estas drogas, no es simplemente colocarlas y ya. Eso les aviso porque en estos últimos días, con lo del COVID, he estado viendo que muchos pacientes de pronto están usando medicación sin cuidado, ¿ya? Como han dicho que hay que prevenir la coagulación y le están metiendo estas drogas justamente. Justamente ayer me están comunicando un caso de la mamá de una alumna justamente que le estaban colocando flaxiparina subcutánea, ¿ya? Y ella no necesitaba eso. Obviamente empezó a sangrar, ¿no? Entonces, no es simplemente colocar estas drogas. Necesitan vigilancia y se tiene que hacer a lo que se llama coagulograma. Más que todo un valor que se llama INR. Debemos mantenerlo en 2, que eso es un valor que evita coágulos grandes, pero no frena coágulos pequeños, lo cual es bueno para evitar las hemorragias, pero al mismo tiempo evita que haya coágulos que sean peligrosos. ¿Ya? Entonces tenemos que controlar un valor aceptable de INR, ¿ya? Y eso tiene que ser manejado, por lo tanto, por un profesional que sepa hacerlo. No es para que se estén manejando en casa, ¿ya? Eso es aviso porque lo he visto bastante en estos días, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Tengo un minutito antes de que nos vamos a la otra sesión. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a empezar a ver antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Así que, como se ha cortado ahorita, entonces rapidito, mientras yo voy acomodando para avanzar sobre lo que nos toca, ¿ya? Vayan yendo a la otra sesión.